Muchas gracias al Instituto Raimon Gaja, al propio Raimon Gaja, a Fermín Carrillo y a Yura, que nos da el soporte administrativo y técnico para dar estas sesiones. En mi caso, me han pedido que, al hilo de pues, mis proyectos de investigación en envejecimiento activo y saludable, pues que contara pues en el periodo que tenemos de 30 o 40 minutos, unas pinceladas de lo que conocemos a día de hoy sobre las estrategias para un envejecimiento saludable o cómo fortalecer o cómo promover los factores de protección, reduciendo a la vez los factores de riesgo para progresar hacia un envejecimiento mucho más saludable. Si prestamos atención a la definición que da la OMS del envejecimiento, veremos que lo hace en unos términos muy negativos. Dice: el envejecimiento es el resultado de la acumulación de daños moleculares que da lugar al descenso de las capacidades, riesgo de enfermedad y muerte, ¿no? Es una definición formulada en términos muy negativos, como pueden ver. Sin embargo, la misma OMS formula el envejecimiento activo y saludable como ah, aquello que permite desarrollar el potencial físico, desarrollarnos en sociedad de acuerdo a nuestras necesidades, deseos y capacidades, mientras que la sociedad a cambio le tiene que proporcionar protección, seguridad y cuidados. Es interesante cómo, mientras que la definición de envejecimiento es claramente, ¿no?, está cargada de emoción negativa, la de envejecimiento activo saludable no solo está cargada de información positiva, ¿no?, de emociones positivas, sino que además de una reciprocidad. Es decir, el envejecimiento activo y saludable tiene que ofrecerse en una sociedad que corresponda a ese envejecimiento activo y saludable, como veremos dentro de un rato. Eh, si lo pensamos en términos de enfermedad frente a la sanidad, ¿no? Es decir, si contraponemos lo que es el envejecimiento activo y saludable a un envejecimiento patológico, estaríamos hablando de este termómetro clásico que nos llevaría desde el envejecimiento normal hasta el deterioro cognitivo leve y posterior demencia. Es decir, esa sería la progresión, vamos a decir, patológica en el caso en el que el envejecimiento normal no se estuviera produciendo de manera satisfactoria, ¿no?, de manera saludable. Esta figura que ven en pantalla es la hipótesis de Jack y colaboradores, que salió publicada en el año 2010, y desde el año 2010 tan solo era una hipótesis. En el año 2010 ahora sabemos que los datos corresponden y avalan la hipótesis inicial. Ah, Desde el año 2010, como les digo, es una de las figuras más reproducidas en ciencia. Es decir, esto que empezó siendo tan solo una hipótesis, hoy en día aparece en todos los libros, manuales y en muchos artículos de investigación como el conocimiento de última, vamos a decir, de última generación que se ha producido en el ámbito del deterioro cognitivo y las demencias. Se la voy a explicar brevemente para que la conozcan y cuando la vuelvan a ver, porque muy probablemente si se dedican a esto la vuelvan a ver, pues la entiendan correctamente, ¿no? En la parte inferior tenemos el mero paso del tiempo, ¿no? Tenemos una fase preclínica en la que tenemos a una persona mayor cognitivamente sana que en un momento dado puede tener quejas subjetivas de memoria, lo que llamamos deterioro cognitivo subjetivo, es decir, una persona que se queja de que le pasa algo, de que está perdiendo memoria o capacidades. Si esa queja progresa y de verdad se produce un deterioro en la función, ven aquí en color morado, en la función de la memoria, entonces estaríamos en una fase prodrómica de la enfermedad en la que todavía no está instaurada la enfermedad, pero el riesgo de progresión se ha multiplicado exponencialmente y que lo llamamos deterioro cognitivo leve. Si esa persona con deterioro cognitivo leve comienza a progresar desde el punto de vista de su autonomía, es decir, esa persona empieza a desarrollar lo que llamamos dependencia funcional, esa persona pasará a una fase clínica de la enfermedad que llamaremos la fase de demencia. Lo interesante de la hipótesis de Jack es que proponían que la fase preclínica, la fase cuando la persona está sana,
se prolonga hacia atrás en el tiempo durante décadas, de manera que en realidad el envejecimiento puede empezar a prevenirse ya, a promoverse el envejecimiento activo y saludable prácticamente desde la infancia. En los trabajos de investigación nos limitamos a trabajar habitualmente sobre los 40-50 años, gente cognitivamente sana, sin quejas, por supuesto, pero que de alguna manera podría estar ya acumulando cierta lesión que va a posiblemente desencadenar un cuadro de deterioro cognitivo futuro, ¿no? Y esto es lo que ocurre en estas primeras fases preclínicas con la acumulación de proteína tau y de beta amiloide, ¿no? Que son las proteínas, vamos a decir, basura que se acumulan en el sistema nervioso y que acaban dañando las células y estropeando el tejido nervioso y en consecuencia las funciones del tejido nervioso, entre ellas la memoria, como saben, primer desencadenante, ¿no?, de la enfermedad. De manera que en este clima lo que ocurre es que desde el año 2010 ya no pensamos en tratar tanto a las personas en esta fase de deterioro cognitivo leve, sino empezar a tratar a las personas cuando están realmente sanas, en esta fase preclínica en la que ni siquiera sabemos si van a desarrollar deterioro cognitivo o no. Sencillamente lo hacemos con una finalidad preventiva de promoción de la salud. Y desde el año 2010 el enfoque ha cambiado radicalmente, en parte motivado por la ausencia de buenos fármacos para la demencia. Es decir, si hubiéramos sido capaces de producir fármacos que trataran adecuadamente la enfermedad, pues probablemente no hubiéramos tenido esta necesidad. Pero al no haber conseguido esa respuesta farmacológica deseada, hemos tenido que empezar a echar para atrás en el tiempo y empezar a tratar a la gente cada vez más joven para evitar que llegue esa fase prodrómica y evitar que llegue esa fase clínica en la que la persona ya está enferma y tiene demencia. El trabajo más importante de los últimos 5 años, sin ningún lugar a duda, es este trabajo del año pasado que salió publicado en Lancet. Como saben, Lancet es una de las revistas más prestigiosas de medicina, que es que sale a propósito de una comisión de trabajo de la propia revista Lancet que aúna a todos los grandes popes de la prevención en demencias, en deterioro cognitivo y eh, eh, de este documento, por así decirlo, que es un documento largo, está abierto al público, es decir, se puede descargar sin dificultad, está de acceso libre. ah, Esta comisión de expertos detectaron los 14 factores de riesgo que pueden prevenir, perdón, y retrasar la aparición de casos de demencia. En concreto, los autores, después de intensísimos análisis estadísticos de grandes muestras de la población a nivel mundial, es decir, esto es ciencia basada en la evidencia, ah, los autores dicen que existen 14 factores de riesgo que pueden prevenir casi la mitad de los casos de demencia. Estaríamos hablando en torno al 45% de los casos de demencia podrían prevenirse o retrasarse corrigiendo, adaptando estos factores de riesgo. Y lo más importante que tiene que quedar claro es que estos factores de riesgo, esta reducción de los factores de riesgo y esta promoción de los factores de promoción, de protección, hacen que el riesgo disminuya con independencia de la carga genética. Esto es importante porque puede parecer, y a mucha gente le parece, porque, no sé, la medicina más biologicista nos ha hecho ver como que las enfermedades genéticas, al ser heredadas, son inmutables y son incorregibles y están determinadas, ¿no? No existe nada que podamos hacer. Y sin embargo, gracias al desarrollo de la epigenética sabemos que hace falta una coordinación entre factores genéticos y ambientales para que se expresen las enfermedades. En este caso, uno puede ser portador genéticamente de factores de riesgo para progresar y padecer ese deterioro cognitivo y posterior demencia, y sin embargo, a lo largo de su vida, haberse dedicado a promover esos factores de protección y haberse dedicado a evitar esos factores de riesgo ambientales, y de esa manera acabar retrasando la aparición de la demencia, incluso en el mejor de los casos, hasta
que la persona pueda fallecer por cuestión de su edad o de cualquier otra patología en ausencia de deterioro cognitivo, a pesar de ser portador genético de la enfermedad. Y esto es importante que quede claro para no llevarnos al nihilismo terapéutico, ¿no? De decir, bueno, pues es que, claro, como lo tuvieron mis padres y mis abuelos y mi no sé qué, no hay nada que podamos hacer. No, podemos hacer que la expresión clínica de la enfermedad se demore hasta el punto de que no lleguemos a sufrirla, ¿no? Que eso es una cosa, desde el punto de vista de la salud pública, muy importante. De manera que estos autores comienzan su trabajo de prevención, proponen trabajar desde la prevención desde la edad más temprana, desde la infancia, aumentando los años de educación de las personas. En la mediana edad, ya en la adultez, hay muchas cosas que podemos hacer: prevenir los factores de riesgo vascular, traumáticos, hábitos tóxicos. Ahora lo desglosaré de una manera mucho más lenta y pausada. Y algunos otros factores que son propios de la tercera edad, ¿no? Que son propios de ese envejecimiento propiamente activo y saludable, que es evitar la soledad o aspectos sensoriales como la pérdida de audición o de visión, que suponen factores de riesgo importantes para la progresión. Bueno, ahora voy a desarrollar esos 14 puntos que este artículo propone directamente como acciones específicas que deben hacer los gobiernos, que es una cuestión geopolítica, es una cuestión de eh, que nosotros como individuos podemos hacer, pero que de alguna manera los grandes popes de la prevención primaria a nivel mundial están diciendo, sí, sí, el individuo tiene que hacerlo, pero tiene que estar de alguna manera ayudado, porque las gestiones sanitarias y sociosanitarias de los gobiernos de los diferentes países tienen que promover estos mismos aspectos, hasta el punto de que las recomendaciones no están dadas en segunda persona o en tercera persona. Es decir, no se lo están diciendo al individuo, se lo están diciendo, las recomendaciones se las están diciendo a los gobiernos. De manera que vamos a pasar a ver esas 14 recomendaciones específicas, ¿no? Bueno, ahí están en tinta negra. Por no leerlas en voz alta, son prácticamente formulaciones casi literales a las que vienen en el artículo. Me voy a permitir el detalle de agruparlas de alguna manera por contenido. De manera que tendríamos un primer grupo de recomendaciones basadas en promover la reserva cognitiva, garantizar una educación adecuada para todos los individuos de la población y fomentar, especialmente en la mediana edad, la realización de actividades cognitivamente estimulantes. Luego veremos la importancia de este concepto, ¿no? Del concepto de reserva cognitiva. En segundo lugar, dicen reducir el aislamiento social, promoviendo las actividades sociales y la convivencia entre los individuos, hasta el punto de que proponen que en el envejecimiento debería de introducirse en los países la idea del cohousing, de manera que no haya mayores que envejezcan solos, sino que envejezcan en comunidades con otras personas mayores, y de esa manera, en última instancia, también tratar la depresión de una manera eficaz, hasta el punto, evitando, como comentaba antes, la soledad. Sí, lo interesante de esta cuestión es que este contacto social, eh, eh, trabajar en equipo como sociedad, se convierte en uno de los principales factores protectores del envejecimiento. Es decir, esto es algo primordial del envejecimiento que no hay que perder de vista, como comentaré en unos instantes. En tercer lugar, el ejercicio físico. Esto ya lo sabíamos, es importante el ejercicio físico, pero es que ahora tenemos una acumulación de datos científicos que avalan esa afirmación. No solamente hacer ejercicio físico, sino hacerlo en condiciones de seguridad. Una de las recomendaciones que hace el Lancet, ¿no? La comisión del Lancet, es que debe de cuidarse
las obligatoriedades, ¿no? Y las prohibiciones de circulación, por ejemplo, de practicar deportes de riesgo o de contacto sin cascos o protecciones craneales para evitar daños por traumatismos que luego puedan ser factores de riesgo en el envejecimiento. Es decir, hacer deporte sí, ya, pero hacer deporte de una manera segura, de hacer un deporte de una manera que esas mínimas condiciones de seguridad craneal, vamos a decir, ¿no? De no darnos golpes en la cabeza, pues haciendo bicicleta o montando en bicicleta o haciendo deportes de contacto o cualquier otra actividad eh, que practiquemos. En cuarto lugar, tenemos una gran familia de factores de riesgo, que son los factores de riesgo clásicos que siempre hemos llamado factores de riesgo cardiovascular, que conocemos desde los años 80, cuando la cardiología estaba en la cúspide de la pirámide científica, ¿no? Cuando la cardiología explotó como especialidad y se empezó a estudiar de una manera mucho más científica y mucho más exhaustiva. Tenemos la hipertensión, tenemos el colesterol y tenemos la diabetes. Estos tres factores de riesgo son muy fáciles de vigilar por parte de atención primaria, dado que, bueno, pues se pueden medir, se pueden valorar en una consulta sencilla de tipo preventivo en nuestro médico de cabecera de salud comunitaria o en nuestro médico, vamos a decir, de primera instancia, ¿no? En concreto, con respecto a la tensión arterial, estos autores proponen que debe mantenerse por debajo de los 130 para mayores de 40 años, algo realmente difícil de conseguir si uno tiene sobrepeso o tiene obesidad, porque sabemos que guarda una relación el peso y el sobrepeso con la hipertensión arterial y por tanto pues son dos factores que están íntimamente relacionados. El colesterol, por supuesto el LDL, no el colesterol total. Hay, como sabrán ustedes, diferentes tipos de colesterol. El que nos preocupa, que es el colesterol que no, folclóricamente, ¿no? Tradicionalmente llamamos el colesterol malo, es el colesterol LDL, que es el que aumenta el riesgo de ateromatosis, de placas de ateroma que puedan producir lesiones vasculares. En concreto, en esta charla lo que nos preocupa son las lesiones vasculares, claro, a nivel cerebral, ¿no? Que serían las que nos preocuparían a este nivel de cara a prevenir la demencia, ¿no? Y el asunto de la diabetes. El asunto de la diabetes, desde hace años conocemos la influencia que tiene en la salud de la pared vascular, ¿no? De las paredes arteriales y por tanto disminuye muchísimo el riesgo de lesiones vasculares. Estas tres cuestiones, hipertensión, colesterol y diabetes, están íntimamente relacionadas entre sí, dado que conocemos que hay individuos que entran en el envejecimiento con esa cascada de acontecimientos, vamos a decir, negativos, en las que, de alguna manera, en los últimos 5 o 10 años, han empezado a tomar medicación para la tensión, han empezado a tomar medicación para el colesterol y quizá acaban tomando también medicación para la diabetes tipo 2, ¿no? De manera que, claro, entrar al envejecimiento con estos tres factores de riesgo encendidos implica mayor riesgo vascular y por tanto mayor riesgo de progresión hacia un cuadro de deterioro cognitivo. El punto 10 y el punto 11 también tienen que ver con los hábitos, no tanto con el riesgo cardiovascular, aunque también son factores de riesgo cardiovascular, pero se refiere a hábitos tóxicos. Se refiere al consumo elevado de alcohol y al consumo de tabaco. Fíjense el matiz, porque dice el consumo elevado de alcohol y no dice el consumo de alcohol, en tanto que hay alguna de las dietas que se promueve como dieta saludable o cardio saludable que pues no prohíbe, por ejemplo, la toma de vino en las comidas. Por tanto, desde el punto de vista preventivo no podemos decir que haya que eliminar, erradicar el consumo de alcohol. El consumo de alcohol leve podría no estar contraindicado como factor de riesgo, al menos
para este asunto que estamos tratando, pero sí el consumo elevado, ¿no? El consumo elevado y continuado, por supuesto, de alcohol. Y, por otro lado, el tabaco, que en este caso sí que no tiene ningún sentido, ni leve, ni moderado, ni de ningún tipo, ¿no? El tabaco es un tóxico que lo que hace es dañar el sistema respiratorio y de manera secundaria dañar el sistema nervioso, dada la reducción de la aportación de oxígeno a las células. Por tanto, alcohol y tabaco quedan recogidas como sustancias controlables o erradicables en este listado. Y por último, en este cuarto apartado de nutrición y hábitos, reducir la exposición a la contaminación del aire. Aquí, claro, esto el sujeto, hombre, puede controlarlo, ¿no? Yo como individuo puedo decidir, pues, no meter la nariz dentro del tubo de escape del coche, ¿no? Y evidentemente nadie hace eso. Pero más allá de lo que yo pueda hacer, puedo irme a vivir al monte, ¿no? A mitad de la montaña con unas ovejas y unas cabras y unas vacas, maravillosa vida por otra parte, para evitar pues los humos de los coches de las ciudades. Pero no es una responsabilidad que recaiga, como proponen los autores de esta comisión Lancet, no es una responsabilidad que caiga directamente sobre el individuo, sino es una responsabilidad de nuevo, las políticas de los gobiernos, de las ciudades, los gobiernos de los países, que deben de asegurar que la contaminación del aire está controlada para reducir la exposición en sus ciudadanos, ¿no? En las personas que viven en cada país. Y ese sería el cuarto punto, que como ven agrupa factores de riesgo cardiovascular con hábitos tóxicos y, bueno, este aspecto, vamos a decir, más ambiental, puramente ambiental de la contaminación del aire. Y en quinto y último lugar, existen dos factores de riesgo relacionados con la salud sensorial. En concreto, con hacer accesibles los audífonos y detectar y tratar la pérdida de visión. Es decir, fíjense cómo están formuladas las recomendaciones. No dice póngase usted los audífonos o cómprese unos audífonos caros y de calidad, sino que le está diciendo a los gobiernos que deben de asegurar que la población tiene accesible el uso de audífonos, de manera que de nuevo la responsabilidad cae de alguna manera sobre los gobernantes. Otra cosa es que nosotros como individuos impidamos, por ejemplo, que nuestro familiar mayor esté demasiado tiempo sin los audífonos puestos o sin, en este caso, su tratamiento, detección de enfermedades relacionadas con la visión, como puede ser en el caso de los mayores las cataratas, ¿no? También hace una, como ven en el punto número 13, una apreciación sobre el ruido perjudicial, ¿no? Dice, hacer accesibles los audífonos y reducir el ruido ambiente perjudicial, que también es una recomendación que hacen a los gobernantes de las ciudades, especialmente de las grandes ciudades, dado que en las grandes ciudades el nivel de ruido basal diurno es elevadísimo, como ha quedado demostrado en múltiples trabajos. Yo conozco los de la ciudad de Madrid, pero entiendo que en todas las ciudades, grandes ciudades, ese nivel de ruido será muy elevado. Junto a este conjunto de factores que llamamos modificables, existen otros factores que llamamos no modificables. ¿Cuáles son los factores no modificables? Aquellos contra los que el individuo no va a poder hacer nada. El primero de ellos, la edad. El factor de riesgo principal para desarrollar demencia es la edad. Es decir, yo con 120 años, me va a costar mucho vivir con 120 años y no desarrollar deterioro cognitivo, porque la relación edad-deterioro cognitivo está estrechamente establecida, hasta el punto de que todos los trabajos en anatomía patológica sugieren que más del 50%, habitualmente está en una horquilla entre el 50 y el 60% de los mayores de 80 años, ya tienen enfermedad de Alzheimer. Lo que no tienen es, y ahora lo explicaré también, lo que no tienen es la enfermedad establecida, es decir, clínicamente establecida. La persona no sufre demencia
aunque ya es portadora de la enfermedad de Alzheimer. Y esto es interesante para el concepto de reserva cognitiva que voy a comentar a continuación. De manera que la edad es un factor de riesgo no manipulable. Yo no puedo alterar mi edad biológica. Tampoco puedo alterar mi sexo biológico. Sabemos que las mujeres presentan mayor riesgo de progresar al deterioro cognitivo. Entre otras cuestiones, hay algunas hipótesis bastante sólidas que relacionan los estrógenos de la menopausia con el desarrollo de la enfermedad. Hipótesis que todavía están depurándose y que ya veremos en el futuro hacia dónde nos llevan. La cuestión es que el sexo biológico tampoco lo voy a poder manipular. Y el tercer factor no modificable o no manipulable es la herencia genética, como he comentado antes, ya sea porque tengo el alelo APOE4 o la proteína precursora del amiloide o los genes mutados de la presenilina, que son esos 4 que aparecen ahí, pues hombre, si tengo todos ellos de manera heredada y además tengo una avanzada edad y además soy mujer, pues estoy jugando con muy malas cartas la partida. Sin embargo, hasta el 45% de los casos yo podría prevenir la aparición de la demencia si manipulara los factores modificables. Es decir, si todos los factores que puedo modificar están adecuadamente sintonizados a favor, entonces ya no tendré tan malas cartas, porque algunas de las cartas que me habrán dado, ¿no? Habrán sido cartas saludables y por tanto podré contrarrestar ese efecto negativo de los factores que no puedo modificar. Hasta aquí lo que he hecho ha sido presentar un poco los factores de riesgo y los factores de protección para ahora pues argumentar un poco en qué consiste cada uno de ellos de una manera muy breve para que no se nos vaya el tiempo. ¿Qué es la reserva cognitiva? Bueno, la reserva cognitiva es un concepto que eh, surge algunos años atrás en la mesa de un patólogo en anatomía patológica porque hubo un patólogo kantian que de repente dijo, hay personas sanas, que mueren sanas, y en anatomía patológica, cuando estudiamos sus cerebros, tienen enfermedad de Alzheimer. Estamos hablando de 1989. En 1989 no se sabía que la gente podía morirse sana teniendo enfermedad de Alzheimer. Por tanto, este patólogo llamó la atención sobre este hecho. Hay gente sana que tiene la enfermedad. ¿Cómo puede ser esto? Y a partir de entonces se empezaron a desarrollar muchísimos trabajos. El primero de ellos, simultáneamente a ese trabajo de Kampman, David Snowdon encuentra en el famosísimo estudio de las monjas, si no lo conocen, les invito a investigar sobre qué es esto de Nun Study, ¿no? El estudio de las monjas, empezó a estudiar cómo las monjas que tenían mayor escolaridad, es decir, las monjas que habían hecho estudios universitarios, eran más longevas que las monjas que no tenían estudios o tenían solamente estudios primarios y además de ser más longevas tenían menos riesgo de demencia. Snowdon, siguiendo en esa línea, investigó a estas monjas. Bueno, la historia entera es muy bonita, no sé si la conocen. Lo que ocurrió es que pues, una congregación de monjas decidió donar su cuerpo en vida y post-mortem a la ciencia para que se investigara con ellas. Como grupo de investigación es un grupo ideal, porque son todas mujeres, ninguna ha tenido hijos, todas comen lo mismo, se levantan a la misma hora, hacen los mismos rituales, de manera que es un grupo de investigación perfecto, porque son un conjunto de casi 700 personas que son todas iguales, a efectos, vamos a decir, de sus variables ambientales, ¿no? Claro, hay una cosa que no es igual en todas las monjas, que es lo que ocurrió antes de que fueran monjas, es decir, cuánto estudiaron en el colegio. Y esto fue lo que estudió Snowdon y encontró que las monjas con un estado cognitivo, vamos a decir, superior por haber hecho unos estudios durante más años, eran monjas que tenían menos riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer a edades avanzadas.
mientras que las monjas que habían estudiado menos en el colegio y que tenían estos proxies, ¿no? del rendimiento cognitivo más bajitos, pues estas monjas tenían mayor riesgo. El gol estándar del estudio de las monjas fue esta. Sister Mary, la hermana María, fue una de las monjas que más se estudió. Esta monja se murió a la edad de 101 años y, como se pudo comprobar en la anatomía patológica post-mortem que se la hizo, tenía el cerebro absolutamente dañado por enfermedad de Alzheimer. Es decir, era una monja que se había muerto con el cerebro destrozado por la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, la monja murió sana, cognitivamente sana. De hecho, en la nube de puntos de las monjas, cada uno de estos puntitos que pueden ver aquí es una de las monjas del estudio, pues Sister Mary es este puntito que ven aquí. Es decir, es una monja que muere con 101 años, pero con un mini mental, pues yo creo que era 27 o algo así, mini mental 27 con 101 años, es decir, una monja todoterreno, absolutamente sana. Y sin embargo, a todos los efectos era una monja tremendamente dañada por la enfermedad. ¿Qué es lo que sugiere eso? Pues lo que sugiere es que cuanta más reserva cognitiva tiene la persona, es decir, cuanto más ha estudiado en el colegio y más activa se ha mantenido durante la mediana edad, más prolonga la aparición entre las curvas. Si recuerdan la figura inicial, esta figura inicial, claro, ¿qué es lo que hace a una persona empeorar de manera brusca? Que estas curvas se solapen muy rápido en el tiempo, es decir, que suceda una, luego la otra, luego la otra y luego la otra, seguidas, pam, 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 pam. Entonces empeoraré de una manera muy rápida. ¿Qué es lo que nos ha demostrado la ciencia que hace la reserva cognitiva? Meter tiempo entre las curvas. De manera que la aparición del siguiente signo de empeoramiento puede demorarse tanto en el tiempo que ni siquiera se sienta aparecer, hasta el punto de que una persona pueda, como he comentado antes, fallecer con una edad muy avanzada sin haber expresado clínicamente la enfermedad. Y eso, desde el punto de vista de la salud pública, es precisamente lo que queremos, al punto de que lo hemos convertido prácticamente en el tratamiento, es decir, toda la neuropsicología basada en la evidencia lo que nos dice es que tenemos que hacer rehabilitación cognitiva con las personas que tienen deterioro cognitivo leve y demencia, que no es otra cosa que intentar, entre comillas, forzar a adquirir reserva cognitiva a posteriori. Es decir, si yo involucro a la persona en actividades cognitivamente estimulantes, entonces esa persona estará más protegida contra ese deterioro cognitivo, ¿no? Asociado al envejecimiento. Con respecto al contacto social, lo que tenemos que decir es que las relaciones sociales, cuando se han puesto bajo la lupa de lo basado en la evidencia, son tan importantes como otros factores de riesgo clásicos, como el tabaquismo o el consumo de alcohol, o como el sedentarismo, la ausencia de ejercicio físico o la obesidad. Es decir, el estar en sociedad insertados, teniendo relaciones sociales en la mediana edad y en la tercera edad, nos protege por encima de lo que nos daña la ausencia de ejercicio físico, la obesidad o el tabaquismo o muchos de estos factores de riesgo cardiovascular. Y esto es sistemático. En todos los trabajos de los últimos 5 años encontramos que por encima incluso de la carga genética del alelo APOE4, que es el clásico carga genética, vamos a decir, de la enfermedad de Alzheimer, muy por encima del efecto del alelo APOE4, tenemos la importancia de la ausencia de soledad, de la participación en una vida social activa. Y por supuesto, cuando hablamos de reducción de la sintomatología depresiva, por supuesto, la reducción de la sintomatología depresiva eh, eh, evita, retrasa la aparición de deterioro cognitivo. Con respecto al ejercicio físico, lo que sabemos es que
promover estos ejercicios físicos, no necesariamente aeróbicos o anaeróbicos, sino multicomponentes, es decir, ejercicios variados de actividad física tienen múltiples efectos beneficiosos, no solo para la salud cerebral, sino también a nivel cardiovascular, respiratorio y, en última instancia, promueve no solo la salud mental, sino la salud física. Sobre esto hay múltiples trabajos, como no solamente una actividad moderada o vigorosa, como llaman en los trabajos americanos, ¿no? E internacionales, ¿no? Se usa el término vigorous, ¿no? Para decir una actividad moderada física, sino también la actividad física ligera es beneficiosa. Es decir, no podemos pretender en muchos casos que una persona eh, no sé, se apunta al gimnasio, empieza a practicar algún deporte en equipo o individual, sino sencillamente promover la actividad física sencillamente con largas caminatas o con otras actividades, como de hecho sabemos que desde el punto de vista de lo basado en la evidencia, tenemos constatado, ¿no? Es decir, la medicina basada en la evidencia nos dice que el ejercicio físico es importantísimo no solo en mediana edad, sino también en el envejecimiento, y por eso desde la Comunidad Económica Europea también hay programas concretos que en última instancia no parecen ponerse en marcha en todos los países, al menos por ejemplo aquí en España no se ponen en marcha, porque muchas veces la figura del fisioterapeuta ah, parece que se reserva a los cuadros de enfermedad y no hay una fisioterapia preventiva de calidad, como creo que debería haber, y por tanto, pues al final el ejercicio físico queda un poco a demanda del individuo cuando los expertos, como comentaba, nos dicen que debemos pedírselo a las sociedades, ¿no? Debemos pedírselo a los gobernantes, ¿no? Nutrición y hábitos saludables, pues aquí tenemos una gran oferta de dietas saludables para el envejecimiento. La principal, la que tiene más cantidad de evidencia y la que acumula más cantidad de estudios es la dieta mediterránea. Pero luego tenemos otras, muy similar, la dieta nórdica o la dieta DASH o la dieta MIND, que son las dietas que se han ido generando a partir de la dieta mediterránea y de la dieta nórdica para controlar la hipertensión o para controlar el riesgo de progresión. Son todas muy parecidas y todas tienen una pirámide alimenticia muy similar con pequeños matices. En algunas está incluida pues más cantidad de cereal o menos cantidad de cereal o más o menos cantidad de algunos alimentos, pero en sentido estricto se refieren a una alimentación equilibrada, eh, y saludable. Y sobre esto hay toneladas de información que se puede encontrar gratuitamente disponible en Internet a través de los motores de búsqueda científicos y que les invito a revisar. Además de esas dietas nórdica, mediterránea, DASH y MIND, en los últimos años se ha empezado a interesar mucho la ciencia por la dieta keto, la cetogénica, que provoca cetosis por la ausencia de inserción de hidratos de carbono y azúcares en la dieta, que promueve, como he comentado, el aumento de cuerpos cetónicos a cambio de un adelgazamiento muy rápido. Esta dieta se ha utilizado desde un punto de vista estético, deportivo, por parte de los jóvenes, pero existen ya trabajos muy interesantes sobre la eficacia que tienen no solo en demencia, deterioro cognitivo, sino en enfermedad de Parkinson, en otras enfermedades neurológicas, en esclerosis múltiple, en otras enfermedades psiquiátricas, se ha demostrado en esquizofrenia, en epilepsia infantil, en cuadros oncológicos, es decir, parece que hay todo un cuerpo de investigación a favor de la dieta cetogénica que tendremos que seguir de cerca para ver qué es lo que acaba produciendo. Y en cuanto a la salud sensorial, tenemos, como comentaba al principio, el tratamiento con audífonos, el tratamiento de las cataratas en concreto sobre la salud visual, que son factores de protección. Es decir, si yo tengo, bueno, son factores de riesgo y de protección simultáneamente. Es decir, si yo tengo pérdida auditiva o pérdida de visión, tengo factor de riesgo y si me lo trato, de alguna manera estoy promoviendo el factor de protección. Y sobre esto igualmente
Hay toneladas de información, sobre todo orientadas a la relación que guarda la salud sensorial con el propio enriquecimiento ambiental. Es decir, yo no voy a poder participar, por ejemplo, a propósito de lo que decía antes de la salud social, ¿no? De las relaciones sociales, no voy a irme al centro de mayores a hacer actividades con los mayores en el centro de mayores y pasármelo bien si tengo un problema de audición o si tengo un problema de visión, porque no voy a ver lo que están haciendo los demás, pues están haciendo una actividad manual, pues es que no veo. O si están en una actividad de grupo charlando, pues es que si como no tengo audífonos o no me gusta ponérmelos porque me molestan, pues entonces como no oigo, me quedo en casa y así evito ese afrontamiento, ¿no? Y eso es claramente perjudicial, es un factor de riesgo que tenemos que evitar. Bueno, son menos cuarto. Estamos ahí medio fuera de plazo. Quiero hacer unas últimas reflexiones y ya con esto terminamos. Bueno, una última casi reflexión. Como he comentado, la prevención implica cambios en las políticas a nivel nacional y a nivel internacional. El grupo del Lancet dice que tenemos que tener en el ojo de mira especialmente a los grupos de alto riesgo. Esos grupos de alto riesgo son los grupos en los que se concentra el riesgo. Y ahora les pondré un ejemplo. Y que esas intervenciones tienen que ser multicomponente, es decir, tienen que tratar a todas las personas, no solo a las personas de alto riesgo genético, sino que deberían beneficiarse todos los individuos, no solo un grupo de riesgo en particular u otro. La última reflexión, y esta es la última diapositiva que quiero comentar, es que existen marcadísimas diferencias sociales en salud que hacen que esta afirmación que yo hacía al principio, el 45% del riesgo está en nuestras manos, a mí me cueste trabajo decirlo completamente seguro. ¿Por qué? Porque dependiendo de si yo he estudiado más o he estudiado menos, voy a tener un trabajo de más o menos riesgo laboral, por ejemplo, para padecer traumatismos cranoencefálicos o para padecer estrés, por ejemplo, laboral. Si yo tengo más o menos un trabajo de profesional técnico o un trabajo de trabajador manual no cualificado, pues tendré más o menos sueldo. Y en función de mis honorarios mensuales con los que yo pueda comprarme la comida, pues puedo ir a supermercados en los que la calidad de la comida es elevadísima o puedo irme a supermercados en los que la calidad es muy baja y hay una gran cantidad de hidrato de carbono procesados, comida preparada y comida, en última instancia, poco saludable. Mi ocio también depende, mis actividades cognitivamente estimulantes también dependen de mis honorarios, porque claro, durante la pandemia, los que teníamos una terraza, un piano, una guitarra y mogollón de libros para leernos, pues nos encerramos en casa y teníamos un ocio recreativo que dependía de nuestra reserva cognitiva. Sin embargo, había muchas personas que no tenían esa, ese abanico de posibilidades de ocio estimulante y esas personas lo pasaron francamente mal durante la pandemia. Pues esto multiplicado por toda nuestra vida, porque en última instancia nuestro ocio depende también de nuestra capacidad económica y nuestro gusto por las actividades estimulantes. Lo que quiero decir es que hay una máxima, y con esto ya termino, en prevención y también en intervención, en rehabilitación, y es que mejora más el que mejor está. Lo que quiere decir esto es que no jugamos todos la partida de la prevención con las mismas cartas. Hay gente que juega con mejores cartas que otras, porque si yo tengo la posibilidad de proveerme durante la mediana edad de un ocio de calidad cognitivamente estimulante, mejor nutrición, me puedo pagar un gimnasio y un entrenador personal y además puedo pagarme buenos audífonos y buenas gafas y tener mi seguro privado sanitario, pues entonces tengo de alguna manera mucha ventaja con respecto a los que no tienen ninguna de esas cosas. Por eso, la Comisión Lancet lo que propone es que son los gobernantes y los gobiernos de los países los que tienen que asegurarse de que esas necesidades de prevención sanitaria están cubiertas para toda la población. Porque de esa manera, luego cada uno hace lo que quiere.
¿Verdad? Luego cada uno hace lo que quiere porque de repente uno dice, pues yo me voy a comer hoy la hamburguesa más grande del mundo. Pues ole, fenomenal, no hay ningún problema. Pero no te comas la hamburguesa más grande del mundo todos los días del año, ¿no? Porque claro, eso al final te embadurna las arterias por dentro de grasa, ¿no? Lo que quiero decir es que luego que al final el individuo es libre de elegir cuál de estos factores de promoción de la salud va a asumir. Pero la investigación científica basada en la evidencia nos dice que esas 14 cuestiones que he puesto yo antes deberían ser atendidas muy seriamente y como profesionales de la salud tenemos que asegurar o intentar que queden cubiertas en nuestros pacientes. Y eso es todo lo que quería contarles. No sé si hay por ahí preguntas. ¿Qué tal, Chema? Pues felicidades por tu presentación. 300 personas en este momento tenemos en vivo de muchos países, para ti esos corazoncitos y aplausos muy merecidos. Y tenemos muchas preguntas. Pero antes de empezar con las preguntas, van a ver en la pantalla, no se asusten, el formulario para solicitar la constancia digital, ahora a continuación. Y mientras la van ustedes contestando, que es muy breve, te voy a ir haciendo, Chema, las preguntas por orden de likes. Aquí saben que pueden dar los likes y la pregunta que tiene mayor número de deditos hacia arriba es la siguiente. Dice, ¿cuándo es recomendable acudir a un especialista por problemas de memoria? Bueno, es recomendable acudir desde el primer momento. Ahora bien, hay muchas veces que los problemas de memoria en la mediana edad no están relacionados con riesgo de progresión, sencillamente son la expresión, en muchos casos, por ejemplo, de estrés percibido. Yo veo muchos de estos pacientes, 40, 50 años, con una elevación importante del estrés por circunstancias personales, económicas, de salud, familiar o de cualquier tipo, que sospechan que sus capacidades están mermando porque últimamente están más torpes. En principio, el profesional tiene que hacer la evaluación completa del rendimiento cognitivo y terminar valorando que efectivamente es eh, otro tipo de causa, vamos a decir, diferente a la de un envejecimiento patológico. En este caso, por ejemplo, con el ejemplo que he puesto, la presencia de estrés percibido en la mediana edad. Ya para una persona de entre 60 a 70 años y más allá de los 70 años, la presencia de quejas subjetivas de memoria es motivo de consulta al profesional. En cada país, por supuesto, la ruta, vamos a decir, para acceder al especialista será diferente y tendremos que saber en nuestro país cuál es la ruta que tenemos que seguir, pero esa ruta hay que comenzarla, no hay que demorarlo, porque demorarlo lo único que va a conseguir es jugar en contra de nuestra propia salud, porque, repito lo que comentaba antes, mejora más el que está mejor. Por tanto, cuanto mejor estemos cuando empecemos este circuito, eh, mejores cartas llevaremos en la partida. Muchas gracias, perfecto. Otra pregunta que sería como la otra cara de la moneda, ¿no? Esta pregunta que es, ¿cuáles serían los cambios normales que debemos esperar con la edad y cuáles no lo son? Oh, qué difícil es esa pregunta y qué bonita, porque es muy difícil efectivamente responder. Hay olvidos que son benignos, que son olvidos normales del envejecimiento, que puede ser pues un incremento, por ejemplo, de palabras en la punta de la lengua. Pero claro, ¿cuántas palabras en la punta de la lengua son normales? Pues no sé, a mí se me queda una palabra en la punta de la lengua una o dos veces al mes, por ejemplo. Pues si yo cuando tenga 70 años, en lugar de ser una o dos veces, pues son tres o cuatro, pues seguirá siendo irrelevante, porque será un efecto del envejecimiento. Pero claro, si a mí todos los días, sistemáticamente, prácticamente en cada frase que quiero decir, se me están quedando sustantivos en la punta de la lengua, entonces eso no es normal. Pasa lo mismo con los olvidos, pasa lo mismo con los despistes, con cualquier tipo de queja subjetiva. El umbral lo tiene que decidir el individuo. Muchas veces el individuo no es bueno decidiendo esos umbrales porque no es consciente de sus propias limitaciones. Y ahí están los familiares, las personas que conviven con él, que tienen que decidir esto que le pasaba siempre, ahora le está pasando de una manera significativamente mayor, o más intensamente, o más frecuentemente. Motivo por el cual hay que ir al profesional.
Muy bien, muchas gracias. Pasamos a los temas de contacto social. Comentabas que son muy importantes, pero la pregunta de Óscar es, ¿qué tan importante es ese contacto social a medida que se crece en la adultez? Bueno, los últimos trabajos, claro, es que esto es interesante contextualizarlo. Desde un punto de vista de la medicina más biologicista, pues que los médicos dediquen grandes cantidades de dinero dedicado a investigación, ¿no? Es decir, que se invierta en investigación sobre los efectos de las relaciones sociales, pues cuesta trabajo pensar en ello, ¿no? Porque los médicos más biologicistas les interesa pues estudiar cuestiones genéticas, cuestiones de enfermedad cardiovascular y todo este tipo de cosas. Pero en los últimos años, especialmente en los últimos 5, 7 años, diría yo, justo antes de la pandemia y especialmente posterior a la pandemia, se ha empezado a dar una importancia real a esto, hasta el punto de que los grandes trabajos, los 3 o 4 grandes trabajos que hay desde la pandemia hasta ahora, es decir, en los últimos 5 años, lo que han demostrado es que estar activo socialmente, tener una actividad social moderada o elevada es un factor de protección tan importante como el ejercicio físico, como evitar el tabaquismo, como evitar la hipertensión y otros factores de riesgo clásicos, vamos a decir, que llevan sobre la mesa desde los años 80. Es decir, lo que ha pasado en los últimos 5 años es que la pandemia nos ha dicho, ojo, cuidado, que estar solo es casi tan peligroso como tener hipertensión, casi tan peligroso como tener colesterol, casi tan peligroso como todos los factores de riesgo que ya conocíamos. Por tanto, ¿qué tan importante? Tan importante como todo eso, tan importante como la hipertensión, como el colesterol, como el tabaco, como el alcohol. Es decir, la actividad social es primordial hoy en día en prevención. Qué bueno. Otra pregunta de Juderly dice, ¿qué actividades debe realizar un adulto mayor para trabajar la reserva cognitiva si aún está en la etapa preclínica? Bueno, cualquier actividad cognitivamente estimulante, no hay, creo, en fases preclínicas unas mejores que otras. Sabemos cómo hacemos, por ejemplo, la rehabilitación o la estimulación en personas ya diagnosticadas, ¿no? Hay una técnica que tiene que ser gobernada, vamos a decir, por un profesional, ¿no? Pero en fases preclínicas, y ya no en el envejecimiento, sino también en la mediana edad, cualquier actividad que sea cognitivamente estimulante para el individuo que puede ser variadísima. Idiomas, instrumentos musicales, fotografía, cocina, yo qué sé, el ocio recreativo es prácticamente infinito. Estas actividades cognitivamente estimulantes tienen que ser eso, tienen que ser estimulantes en lo social, es decir, no son cosas que tenga que hacer yo solo en casa, metido en un laboratorio, allí en un sótano, ¿no? Sino que tienen que tener esa apertura, ¿no? Hacia la experiencia y apertura hacia los demás, actividades grupales, actividades que tengan una fuerte componente social y que supongan un reto de progresión, un reto de mejora. Es decir, yo me pongo a hacer, no sé, ganchillo o me pongo a hacer fotografía y voy a estudiar fotografía, voy a estudiar historia de la fotografía, voy a estudiar cómo hacer mejores fotos, el encuadre, las luces, no, toda la teoría que hay alrededor de eso. Porque mientras haya reto por prosperar, va a haber situación estimulante para el cerebro. Y por tanto, cualquier actividad de ocio recreativa eh, nos va a servir fenomenal para eso. Me viene muy bien esta respuesta porque José Contreras pregunta sobre los videojuegos, ¿no? Si pueden ser una variable o alternativa para el desarrollo cognitivo y la plasticidad. Hay muchos trabajos al respecto, igual que hay muchos dedicados a demonizar los videojuegos y decir que son peligrosísimos y no sé qué, como todo, ¿no? La inteligencia artificial nos va a matar a todos y no hay mucha detractor, ¿no? De todo esto. También hay un cuerpo teórico de investigaciones muy potentes que demuestran que los videojuegos sirven para en chavales, en niños, en adolescentes, para hacer programas de mejora de la inteligencia y también en adultos de mediana edad y mayores para la promoción de la salud mental. Porque claro, hay ahí una oferta de videojuegos
muy variada y no hablo de videojuegos de entrenamiento cognitivo en concreto, es decir, no es una cuestión de "Es que yo me meto en el ordenador a resolver puzzles o cosas así de tipo mental. No, no, es que un juego de disparos puede ser muy estimulante si eso además me está haciendo pues progresar en un mapa en el que además voy conociendo pues la historia, por ejemplo, no sé, en un juego de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces yo tengo que estar allí haciendo el desembarco de Normandía, que yo no lo conocía porque no estudié en el colegio el desembarco de Normandía, pero es que en ese videojuego me están contando un montón de cosas de historia. Ahora los videojuegos están muy bien documentados y muchos de ellos son muy fieles a, a cualquiera de estas cosas. Entonces, bueno, pues como actividad recreativa estimulante, cualquier videojuego, no necesariamente de estimulación cerebral, repito, cualquier cosa que sea de verdad un reto para el individuo y que de verdad sea algo estimulante también, repito, en lo social, ¿eh? No, no deberíamos pensar el videojuego como me siento aquí con la consola y me pongo a jugar solo 3 horas, ¿no? Porque lo ideal sería jugar con otros 3 o 4 amigos, ¿no? Bien, pues muchas gracias, Chema. Ya con esta pregunta creo que ya hemos hecho un repaso a las preguntas más importantes. Pido disculpas a los que han formulado y no ha dado tiempo, pero bueno, la idea es definirnos a esta horita de compartir con un gran experto como eres tú y una gran persona también. Y nada, para ti esos aplausos de esas 300 personas que nos han acompañado hasta este momento. Sé que gracias a todos siempre me pone muy feliz que la asistencia se mantenga, esta horita tan intensa. Y nada, no sé si quieres decir algo para despedirte, Chema. Nada, agradecer a todo el mundo que ha aguantado esta horita y me consta que para muchos es a primera hora de la mañana, aunque para nosotros aquí en España sea por la tarde, pues estar casi desayunando y estar escuchando todo esto, pues es de agradecer la gran asistencia y agradecer también al Instituto Raymond Gaja y todos vosotros que contéis conmigo para estas cosas que son maravillosas.